Dios mío. Vamos con este canto, tu victorioso Salvador. Tu victorioso Salvador, no te adorarás. Persiste en la cruz por tu gracia santo. Tu victorioso. Tu victorioso Salvador, no te adorarás. Persiste en la cruz por tu gracia santo. Vamos a levantar nuestras manos a adorar a nuestro Dios, este canto en secreto. Dice: en secreto, en lugar quieto, en silencio ahí está. En secreto y tranquilo espero yo, solo por ti te quiero conocer. En secreto, en lugar quieto, en silencio ahí está. Secreto y tranquilo espero yo, solo por ti te quiero conocer. Te quiero conocer, quiero escuchar tu voz y saber más de ti.
aplauso, abres caminos. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí está, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y dice: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya, Señor, damos toda gloria a honra esta mañana.
oración esta mañana, dándole gracias a Dios porque podemos estar aquí el domingo una vez más, amén. Después de más de un año, estamos de nuevo aquí. Gracias a Dios por esto. Vamos a orar, amén, para que Dios siga abriendo puertas los domingos, los miércoles, que podamos volver a tener libertad por completo en Cristo Jesús, amén. Queremos orar por nuestro pastor, la hermana Claudia, que es Fueras, que Dios los bendiga en su viaje de regreso, que los guarde, amén, que los traiga con bien. Queremos orar también por sanidad divina completa para los miembros de la iglesia que están enfermos, que Dios los levante, que les dé una nueva vida en Cristo, que los sane por completo, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por las iglesias del área, el pastor Marcelino, los misioneros que están aquí en Nuevo York, que Dios los ayude, amén, a tener un buen campo misionero. Y también queremos orar, amén, por cada uno de los hermanos y hermanas de esta iglesia, por sus trabajos, por sus negocios, que Dios los proteja, los prospere, los guarde, amén. Queremos poner esto en oración esta mañana. Vamos a levantar nuestras manos para orar. Vamos a poner nuestras cargas esta mañana en Dios. Y vamos a creer a Él por cosas grandes. Señor, te queremos dar gracias, Padre, por la oportunidad de volver a estar aquí esta mañana, Dios. Cosas grandes están por venir en ti, Padre. Te damos toda la gloria y la honra, Dios. Te pedimos, Dios, que traiga sanidad divina, Dios, sobre cada cuerpo, Dios, aquí representado, Dios, que traiga libertad, Padre, financiera. Esta mañana, Dios, que protejas, Padre, a nuestro pastor, Dios, que lo guardes, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Trae, Señor, una libertad, un avivamiento a nuestra iglesia, Dios. Trae, Señor, un nuevo espíritu, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Queremos ponernos en tus manos cada caso, cada carga, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana? Aleluya. Damos toda la gloria, Padre, toda la honra. Y pueden tomar su asiento esta mañana. Bienvenidos a la iglesia La Puerta, lugar de compañerismo cristiano, donde Dios está cambiando vidas. Amén. Tenemos el gusto de volver a estar aquí el domingo. Ya nuestros horarios van a cambiar. A partir de la siguiente semana, nuestro servicio va a ser el miércoles a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, como se hacía normalmente. Amén. Por el momento, los detalles sobre cómo van a estar viniendo los niños, eso se los comunicaremos el miércoles, ya más seguro con la hermana Claudia que nos confirme. Pero en este caso, hoy, domingo, vamos a tener solamente el servicio de la mañana. Amén. El servicio de la tarde, usted puede conectarse y ver el servicio que está en la iglesia de McAllen. Si usted así lo desea, está completamente invitado. El martes estamos teniendo el ensayo a las 7:30 de la tarde. Y esos son todos los anuncios que tenemos por el momento. Vamos a levantar una ofrenda esta mañana. ¿Cuántos están listos para dar? Amén. Aleluya. Esta mañana, pues estábamos peleándonos sobre quién iba a levantar la ofrenda. Y ya sabes que es muy común que el pastor le diga a alguien que va a levantar la ofrenda. Y hasta hoy sigo preguntando, ¿a quién le tocó levantar la ofrenda? Nadie. Bueno, es común que el pastor le diga a alguien que levante la ofrenda y todos digan que nadie le tocó. En el momento de que era el momento de la ofrenda, ya se levanta, amén, y dice su pequeña ilustración. Pero yo solamente quiero recordarte que este año Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Muchas empresas están quebrando. Muchas personas, compañeros míos de carrera, compañeros míos de trabajo, han perdido sus empleos en este año. Y yo a veces me tomo la libertad con los muchachos de quejarme de mi trabajo, de quejarme ya sabes, es común, ¿no?, que entre hombres nos quejemos del trabajo, entre hombres también chismeamos, pero profundamente me pongo a pensar, al menos tengo trabajo. Yo tengo personas que a principios de marzo del año pasado los despidieron por la pandemia y es fecha que todavía no encuentran trabajo. Imagínate tú estar más de un año sin poder encontrar trabajo. Ya los familiares te sacan la vuelta porque ya saben que lo que vas a pedir es dinero. Ya tu mamá te ve feo porque ya sabe que lo que vas es acabarte la comida del refri. Y yo he estado en esa situación. Nadie te quiere cuando no tienes trabajo, amén. Hay quien está cerca de ti porque saben que les vas a pedir algo. Ay, qué bien que hizo tamales, hermana. Bueno, pues ya, qué bueno que llegamos a la hora correcta. Ay, qué bueno que compraste tú. Ay, fíjate que yo estoy necesitando. No me pases el que ya no estás usando. Amén. Y te vuelves un gorrón profesional. No es algo en el que algo quiere estar, alguien quiere estar
por gusto, pero la necesidad te obliga a hacerlo. Y el hecho es que Dios ha sido bueno con nosotros en este año. No hemos tenido que ser gorrones profesionales, amén. Bueno, hay algunos que lo hacen por deporte, pero es otra canción, ¿verdad? Es otra historia. Es por diversión nada más. Pero ponte a pensar, hermano, durante la pandemia no te quedaste sin trabajo. Mientras otros estaban en casa, no te quedaste sin trabajo. De alguna manera, en tu refri siempre hubo comida. De alguna manera, en toda la cena siempre hubo, que sea el kilo de maseca que nadie toca, las lentejas que nadie cose, pero ahí estaban. ¿Sabes? Yo he llegado al punto de romper esa, así el de rompas en caso de emergencia y sacas el kilo de maseca y sacas la lenteja. Es más, una vez no teníamos nada que comer en la casa, mi esposa y yo, y lo único que había era una bolsa de avena que nunca nos habíamos comido y un tan de melón, y no había azúcar para cocer la avena. Y mi esposa estaba embarazada. Yo recuerdo que le dije: no, hombre, esta avena va a quedar pero bien buena, yo ahorita te la preparo. A ver, y puse el agua a hervir, puse la avena, ya cuando iba a estar casi lista, le eché el tan de melón. Sabía como patada de burro la avena esa, y yo la empecé a cucharear y me la serví. Estaba como el Shrek, así que rica sopa, suegrita. Y mi esposa me estaba viendo. Le dije: ándale, cómete la tuya. No, yo no me voy a comer eso. Ándale, está bien buena. Yo por dentro. Me recuerdo que teníamos tanta hambre que las palomas se pararon en la ventana. Y yo decía: ahorita voy a quitar la bota, voy a matar una paloma y la voy a despeluzar y la voy a cocer ahorita que mi esposa no se dé cuenta. Y mi esposa vigilándome a ver si la mataba. Y yo: no, pero luego se viente la bota. ¿Con qué voy a ir a buscar trabajo el otro día, man? Voy a ir así con un pie chueco. Hola, ¿cómo está con la entrevista? Y me pongo a pensar en eso, porque después de eso nosotros llegamos a la iglesia, ¿sí? Fue como un año y medio después de eso, esa crisis de cuando venía Laila en camino, man, que no encontraba trabajo. Y mi esposa embarazada, yo sin trabajo, y luego íbamos al DIF, y el DIF estaba a reventar de despensa, y le decíamos: es que no tengo trabajo, no me puedo regalar una despensa. No, señor, es que tenemos que pasar a su casa, y luego se tiene que anotar una lista, y en 4 o 5 meses le confirmamos si le podemos dar una despensa. Oh, muchas gracias. Desde entonces no creo en las despensas del gobierno, amén. Y sabes, pensando en esto, en esa crisis, en una crisis sin Dios en mi vida, pongo a pensar: 1000 veces mejor estar en la casa de Dios en tiempos de crisis. 1000 veces mejor estar en los caminos de Dios, con altibajos, arriba, abajo, a un lado, al otro, adentro, atrás. Pero en los caminos de Dios siempre Dios suple, siempre, de alguna manera. Y si no te suple por tu trabajo, te suple por tu familia. Y si no te suple por tu familia, Dios toca, hermanos, en su corazón a través de la oración, que te apoyen, pero de alguna manera. Y si no, te encuentras un billete de 500. Yo recuerdo, estaba en un trabajo en Dios ya, y se estaba tardando la quincena, y esas quincenas bien largas. Y yo acababa de entrar y me juntaron las 2 quincenas que te dicen: no, te vamos a pagar desfasado una quincena. Y yo, ay, ya veía a todos con cara de dinero, ya estaba tratando de encontrar dinero en algún lado. Y en eso mi compañero llegó a la gasolinera, ahí en San Pedro, una avenida principal de San Pedro, y la que va para Galerías Valle Oriente. Y en eso da la vuelta y vamos a agarrar apenas esa avenida. Y que le digo: párate, y que le jalo el freno de mano. Se para, y me aviento el carro. Pues había un billete de 500 en medio de la avenida, y me aviento. ¡Ay! Paré los carros. ¡Ay! Gracias, Señor. Y mi amigo viéndome con cara de que le pichara los tacos, amén. Y no estás descarado, o sea, tú ganas bien, yo estoy pobre en este momento, no sé, échame la mano. Y ¿sabes qué? La bendición de Dios viene de maneras bien sorprendentes, buenas o malas, graciosas o serias. Dios siempre está ahí para el cristiano que es fiel, que cree en Él. Y ¿sabes qué? Si tú estás pasando por esto en este momento, cree a Dios por un milagro. Vienen cosas buenas, divertidas, abundantes. Y pues es todo. Nomás quiero llamarlos esta mañana. Voy a pedirle por favor a los sugieres que pasen y recordarte que Dios ha sido bueno en tu vida. Amén. Y cada que se te olvide, acuérdate cómo estabas antes de venir a Cristo. Amén. Y vuelves a ser agradecido.
Vamos a orar por estas ofrendas. Le voy a pedir al hermano Román, por favor, si me ayuda a orar. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas en estos bienes, Señor, y bendices a tu pueblo y a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Dios por esos músicos tan bellos, tan talentosos. Esta mañana tenemos un predicador invitado, amén. Nuestro hermano Adán Marín de la iglesia de San Nicolás, un hermano que tiene el llamado para servir a Dios, se está preparando para salir al campo y trae una buena palabra de parte del Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo esta mañana. Los tres, ahí se escucha, ¿verdad? Es un gusto estar acá con ustedes. De antemano, gracias por la invitación. Los hermanos de la iglesia, bueno, ya no estamos en San Nicolás desde hace varios años, estamos en Apodaca, pero les mandan un fuerte abrazo. Mi pastor les envía saludos. Y pues nuevamente, muchas gracias también al pastor Villarreal, que nos vea esta predicación. Bueno, saludos y a ustedes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor estar con ustedes. Siempre la realidad es que tengo muy grandes amigos aquí en esta iglesia y gracias por la invitación. El día de hoy quiero hablar de un mensaje, es muy cortito, es un mensaje que realmente pienso yo que nos sirve y nos ayuda a todos, tanto a los que acaban de llegar recientemente a la iglesia, como los que ya tenemos tiempo. Este mensaje ya por título, nuestro destino es crecer. Si me acompañas a 1 Corintios 3, 6 y al versículo 9, puedes decir amén cuando estés ahí. Amén. Dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Acompáñame a orar, iglesia. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú ministrando en esta hora, Señor, que seas tú moviéndote, Señor, que seas tú ungiendo, Señor, esta palabra, Señor, los oídos de mis hermanos, Señor, y que seas tú, Señor, moviéndote en nuestras vidas, trayendo ese crecimiento a nuestras vidas, Señor. Amén. Ahí mismo te quiero pedir, hermanos, si me acompañas a Efesios 4:11. Mira lo que dice aquí. Efesios 4:11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos que Dios nos ha designado a cada uno de nosotros un rol dentro de su reino, dentro de su iglesia. Y ahorita vamos a tocar varios puntos que quiero que miremos, pero justamente algo que nos va a ayudar a poder crecer es saber hacia dónde estamos avanzando, hacia dónde estamos caminando. Tú le puedes pedir a Dios, decirle: Señor, muéstrame qué es el destino que tienes para mí, cuál es el propósito por el que me trajiste a esta iglesia. Como muchas veces hemos escuchado, somos un cuerpo, y como lo dice aquí la palabra que acabamos de leer, y igual, pues uno es un brazo, otro es una pierna, otro es un ojo, etc. Y todos tenemos una función. Uno de mis tíos hace algunos años le tuvieron que amputar el dedo gordo de uno de sus pies. Pues uno diría, bueno, pues es un dedo del pie, ni se ve, pues traemos zapatos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Él perdió el equilibrio. Con ese simple y pequeño miembro que le amputaron de su pie, perdió el equilibrio, tenía que andar ya con bastón, obviamente ya no podía correr, y muchas otras cosas ya no las podía hacer de la manera que cualquiera de nosotros acostumbramos, ¿no? Que él mismo acostumbraba. Y esto precisamente, te comento esto porque cada uno de nosotros tenemos un propósito, somos un cuerpo, tenemos un propósito para el que Dios nos ha traído a su reino, y específicamente en este caso a esta iglesia. Y nosotros podemos crecer cuando identificamos para qué Dios nos llamó. Claro, a veces Dios nos usa en los diferentes ministerios, en alabanza, y a lo mejor también eres ujier, las hermanas en guardería, en fin, ¿verdad? Y vemos lo importante que es servir. Por eso es importante identificar a qué somos llamados. A lo mejor tú tienes o has sentido el llamado de salir un día al campo, tu hermana, de apoyar a tu esposo el día que salgan al campo, ¿verdad? Y entonces es bien importante. Por eso quiero tocar mi primer punto, que se llama cuidado con la zona de confort. Llegar a los pies de Cristo, a todos los que estamos aquí, nos ha cambiado la vida definitivamente. Algunos nos hizo libres de vicios, a otros de enfermedades, pues a otros nos cambió nuestra vida en muchas áreas. No sé, a lo mejor uno robaba antes, ya no roba. A lo mejor uno, en mi caso, yo parecía chacuaco, creo que le llaman, que fumaba bastante, me fumaba en promedio una cajetilla al día, además de que afectaba mi economía. Ya sabrán cómo traía los pulmones, ¿verdad? Pero era un vicio que, aunque yo quería dejar, no podía dejarlo. Lo intenté muchas veces y nunca pude, hasta que llegué a los pies de Cristo. No comprendí cómo podía suceder eso, ya que yo lo había intentado y sí, lo dejaba a veces una semana y volvía, ¿no? 2 semanas máximo y volvía. Sin embargo, cuando vine al altar, dije: Señor, hazme libre. Yo en mis fuerzas no puedo. Dios me liberó en ese momento y jamás volví a probar el cigarro, ¿no? Entonces, Dios nos ha cambiado, ha quitado malos hábitos de nuestras vidas a todos los que estamos aquí. Sin embargo, hay cosas que obviamente a veces nos cuesta más, o no son tan notorias, o simplemente ok, ya somos hijos de Dios, dejamos los malos caminos, malos hábitos. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos está impulsando a ir más allá, a dejar precisamente esa zona de confort? Dice: bueno, es que yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no soy mujeriego, etcétera, ¿no? Pero es bien fácil quedarse en una zona de confort, porque dices: bueno, pues como ya no hago todo eso, Dios ahora me bendice, hay bendición en mi vida. Y sí, como lo decía mi hermano Mario ahorita, ya estando en la presencia de Dios, estando en los caminos de Cristo,
pues empezamos a disfrutar de muchas bendiciones, pero es bien fácil quedarnos en esa zona de confort, porque sí, ya no somos del mundo, estamos aquí, pero ¿qué pasa? A veces no estamos creciendo, no estamos cumpliendo el propósito por el que Dios nos trajo. Ok, sí, ya no somos del mundo, sí, vamos a tener ese precioso destino en la presencia de nuestro Señor el día que vayamos delante de Él, pero mientras tanto aquí Dios nos está queriendo llevar a más, y a veces pues es bien fácil quedarse cómodo, o sea, no querer moverte del lugar que estás disfrutando. Y el problema es que a veces estamos tan a gusto que no nos damos cuenta que siempre es necesario un crecimiento. Estaba leyendo algo acerca de la acondroplasia, yo creo que muchos aquí lo conocemos. Es un mal congénito que se puede llegar a dar en algunas personas y afecta a uno de los genes del genoma humano que impide el crecimiento de los huesos. En el argot coloquial pues se le llama enanismo, ¿verdad? Hemos visto personas pequeñitas de baja estatura, o que algunos coloquialmente les dicen enanos. Bueno, es ese mal congénito. Y el problema de estas personas, estaba viendo ahí testimonios de gente que tiene esta enfermedad. El problema de estas personas, más que el tamaño en sí, no es tanto el tamaño, sino todo lo que deriva de esta condición. Dicho por una persona que padece este mal, dice: algunas de las dificultades que enfrentan son, por ejemplo, alcanzar los timbres de la luz, alcanzar los lavabos, los baños públicos. Ellos, bueno, a lo mejor en sus hogares acondicionan, ¿verdad?, para vivir un poco más cómodamente, pero que cuando se están pues desarrollando esa vida social, otros de los problemas, pues por ejemplo, no poder manejar un vehículo, una moto, no poder hacer deporte o querer hacer ejercicio y que los aparatos no están diseñados para sus estaturas. Y a veces no solo eso, sino que empiezan a crecer un poco deformes sus huesos, algo curveados, y por lo tanto no pueden ni siquiera hacer deporte. Vi el caso de una persona que padecía esto, era una persona como de 1,40 de estatura y pesaba más de 80 kilos, o sea, ya no se podía ni mover, y eso fue pues derivado, ¿verdad?, además de que pues por la edad, de que fue haciéndose más lento su metabolismo y demás, pues fue engordando, y hasta que ya no podía moverse, quedó postrada en cama. Entonces es un problema el no crecer, y lo mismo nos pasa a nosotros cuando estamos en Cristo. Es como ver a una persona, o sea, a lo mejor ya tenemos 10 años estando en Cristo, 15 años, 8 años, no sé cuánto tengas tú, pero no está habiendo un crecimiento. Te decía, pues ya eres salvo, estás en las cosas del Señor, pero Dios te está invitando a crecer. Y lo que sucede cuando no crecemos, nos pasa lo mismo que a estas personitas, pero pues en la parte espiritual, ¿no? Y se empieza pues empiezan a crecer ya deformes esos huesos, piénsalo de la manera espiritual, de una manera metafórica, pues se empieza uno incluso a veces pues ya a torcer un poquito, dicho de la mejor manera, es decir, y empiezas a ver mal al pastor, de que bueno, ¿por qué el pastor quiere hacer las cosas así? ¿O por qué me está diciendo esto? ¿O por qué el hermano ya me miró raro? ¿O ya me dijo aquello? ¿O me ofendió? Y lejos de estar enfocado en lo que está más allá, estás tan enfocado en ti, y que podemos llegar a una condición como esta. Entonces el hecho de no crecer quiere decir que de alguna manera va a haber un crecimiento natural, pero va a crecer torcido, y ese es uno de los puntos importantes que debemos mirar en nuestro crecimiento espiritual. Obviamente cuando hay un crecimiento espiritual, Dios nos lleva a crecer en todas las demás áreas. Lo decía ahorita mi hermano, o sea, hay un crecimiento en la economía, hay un crecimiento en nuestras relaciones, etcétera. Decía el pastor José Luis Gagiola en su libro de Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, acerca de eso, que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, empiezan a llegar las múltiples bendiciones a las diferentes áreas de nuestra vida. Y justamente es eso, cuando nosotros estamos buscando ese crecimiento, Dios nos bendice no nada más en el ministerio. Mucha gente piensa, bueno, pues voy a servir en el reino de Dios, pero
¿qué de mis cosas personales? ¿Qué de mis sueños personales? Y cuando nosotros empezamos a buscar primeramente el reino de Dios, como dice su palabra, Dios añade todo lo demás. Yo te puedo decir, yo antes de llegar a Cristo, pues sí, tenía mis sueños bien plantados, siempre persiguiendo. Me puso unos sueños, algunos conocen ya parte de mi testimonio. Yo buscaba mis sueños dentro de la industria musical, y sabes que la verdad es que pasaron cosas, pero no tantas. Cuando yo busco a Dios, y obviamente al principio fue difícil para mí, renuncié por completo a mis sueños personales, sueños por los que había luchado desde pequeño. Yo renuncio y me olvido de eso, simplemente porque veía que había ciertas cosas que me alejaban de Él, como pues por ejemplo estar tocando en eventos públicos, estar tocando en bares, etcétera, estar tocando en sí las letras y el tipo de canciones que hacía, pues veía que no iban de la mano con la palabra de Dios, y pues lo dejé, me olvidé de eso. Yo empecé a buscar a Dios, empecé a buscar su reino, y sabes que al tiempo, ya cuando yo ni me acordaba, al tiempo, pues Dios me empezó a bendecir también esas áreas que yo ya ni estaba trabajando en eso. Recientemente, hace algunos años, algunas de mis canciones dos de mis canciones fueron premiadas por los Latin Grammys, que son canciones que yo compuse antes de llegar a Cristo, pero que las habían grabado recientemente. Y te digo eso porque yo ya me había olvidado de eso, y Dios me dio un crecimiento aún en eso, y eso se vio reflejado también en mi trabajo y en mis ingresos y en otras cosas. Y eso pasa cuando nosotros empezamos a buscar ese crecimiento en las cosas de Dios. Dios siempre nos va a bendecir en cada área, por añadidura. Amén. Y pues les decía, así como las personas que padecen ese mal congénito, los cristianos tampoco alcanzan el timbre o el lavamanos espiritual, ¿verdad? Les decía, les ponía unos ejemplos que comentaba una de estas personas que tiene este mal, que pues era difícil, ¿no? Decían, luego llego a una oficina o a X casa de tal persona y pues no alcanzo el timbre, ¿verdad? Y a veces nos está pasando eso de una manera espiritual, no estamos alcanzando esas cosas que para un cristiano que sí está creciendo, pues naturalmente va y lo agarra, y que bien pueden ser las promesas, ¿no? A lo mejor no estamos alcanzando esas promesas. Les comentaba de la obesidad de esta persona. A lo mejor espiritualmente nos está pasando eso, estamos teniendo una obesidad, pero en la carne, ¿no? Una obesidad carnal, que al no mantener esa salud espiritual nos puede llevar a deteriorarnos espiritualmente. En nuestro texto leemos en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, somos llamados a crecer a la estatura de Cristo. Cosa difícil, ¿no? Que decimos, híjole, pues es que Cristo pues era el Hijo de Dios, o sea, Él podía ser espiritual, pero yo no sé si voy a poder ser así. Y no es tanto eso, o sea, por ejemplo, digo, Pedro, uno de nuestros personajes favoritos, ¿no? Que veíamos que a cada rato se equivocaba, a cada rato la regaba con el Señor. Cuántas veces Jesús no le llamó la atención, pero era uno de los más cercanos, ¿no? Y él, vemos todo lo que Dios tenía preparado para él aún después de que Cristo ya no estaba entre ellos, entre los discípulos, y fue también una persona, uno de los discípulos que más utilizó Jesucristo para su reino. Y así nosotros, aunque la veamos difícil, de que híjole, cosa difícil es crecer a la estatura de Cristo, podemos hacerlo, no nos los pediría si no pudiéramos. Y no que nos creamos los super espirituales, ¿verdad? Poner cara de santo o creernos los super espirituales, los religiosos. No. Recordemos que los religiosos son los que crucificaron precisamente a nuestro Señor Jesucristo. No se trata de ponerse religioso. Se trata de dar pequeños pasos en la fe, cosas que Dios nos pide en su palabra, que es lo que nos va a llevar a crecer. Y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Es como cuando alguien empieza a hacer ejercicio, empieza a ir al gimnasio, y claro, los primeros días acabas bien adolorido y ni haces tanto, ¿no? Agarraste las pesas de 5 kilos, un hombre de este tamaño, ¿verdad? Y agarra de 5, y al otro día no se puede ni levantar de la cama, le duelen las fracturas, etc.
Pero ¿qué pasa cuando ya fuiste un día, dos, una semana, todo un mes? Bueno, ya estas de 5 kilos te quedan chiquitas, ya agarras las de 7, ¿verdad? Y 2 meses más tarde ya agarras las de 10, y un año después ya estás cargando las de 20, ¿no? Y así se la lleva la gente. Lo mismo nos pasa en Cristo. Hay un crecimiento espiritual cuando empezamos a dar pasitos. Entonces, muchas veces a lo mejor Dios lo que te está pidiendo es nada más salir de esa zona de confort. A lo mejor estás aquí sentado, bien cómodo, y a lo mejor Dios te dice, tú nada más da el primer paso, ¿no? Y ya lo das. Luego te levantaste, ¿no? Ya diste el primer paso, uno chiquito. Bueno, ya saliste de esa zona de confort. Ya estás parado, pues bueno, ya empiezas voy a dar el segundo paso. Y ya empecé con la oración, ¿verdad? Bueno, y ahora ya empecé con la Biblia, y ahora ya empecé a predicarles a mis amigos, y ahora ya empecé, a ir a los evangelismos, a servir en la iglesia, etc. Son paso a paso que ya cuando te das cuenta ya vas a estar bien lejos de esa zona de confort. Y esos mismos pasos te van a llevar a ese crecimiento. El punto es simplemente ser conscientes de que sí estamos en algún, y no digo que en todas las áreas, a lo mejor hay áreas donde estás creciendo, pero quizás hay un área en la que te está faltando. O sea, a lo mejor en el área de las finanzas, a lo mejor Dios te está retando que des un poquito más en la ofrenda, que te esfuerces un poquito más. A lo mejor es en el área de la lectura, ¿no? A lo mejor estás leyendo tu Biblia, pero Dios quiere que también leas libros que van a ser de crecimiento para ti, qué sé yo, ¿no? Tú sabrás cuáles son esas áreas donde Dios te está invitando o llevando a crecer. Muchas veces, a veces ese crecimiento es algo bien fácil, algo bien trivial, digo, para los que ya tenemos tiempo en el Señor, que a veces son las cosas de primaria, ¿no? Que pues levántate a orar, ponte a leer la Biblia, evangeliza, etcétera, ¿no? Y a veces eso es lo que nos va a llevar a esa vida. Les comentaba hace ratito, lo leímos en uno de nuestros pasajes bíblicos, que cuando identificamos para qué hemos sido llamados, y no me refiero a, ay Señor, háblame, muéstrame, o sea, no va a llegar quizás esa voz a decirte, tú vas a ser quién, o tú vas a ser pastor. No, a lo mejor simplemente se refiere identificar, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Señor? Pues no escuché tu voz así, pero lo que sí escuché es pues, lo que dice aquí tu palabra. Que venga a servir en tu reino, que venga pues, llevarte por todos lados. Pues ¿cómo lo hago? Pues bueno, voy a los evangelismos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces es la manera en donde empezamos a identificar. Simplemente a veces el identificar ese propósito es atender lo que está diciendo la palabra, ¿no? Más que querer una respuesta súper espiritual, ¿no? Querer escuchar una voz así, o más que decir, bueno, si Dios quiere que sea Ujier, va a llegar el pastor el día de hoy con una corbata roja, ¿no? Pero si no llega, pues quiere decir que no. O si quiere que Dios me quiere usar como líder de estudios, el pastor va a llegar con una corbata blanca, ¿no? Pues llega con la corbata roja, ¿no? Pero es que esa ya había sido la semana pasada, entonces ahora no. Y no sé, se empieza uno a querer buscar respuestas súper espirituales, cuando no, simplemente a veces es, Señor, aquí estoy, dime qué es lo que quieres que haga, ¿verdad? Y simplemente te digo, Dios te lo va a decir. Una vez escuchaba a un pastor decir, bueno, cuando nosotros oramos a Dios, pues es la manera en que es esa comunicación nuestra, ¿no? Nosotros estamos hablando. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pues cuando leemos su Biblia, ahí es el que está hablando, su palabra, así de sencillo a veces, ¿verdad? Pero a veces en lo sencillo es donde nos perdemos. Con esto quiero entrar en mi punto número 2, que se llama salvados con un propósito. Hay una frase muy conocida, sobre todo, pues sí, en el mundo cristiano, por así decirlo, y dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuántos de aquí lo han escuchado? Amén. Es una realidad.
cuando no estamos sirviendo, les comentaba hace un momento, ¿no? A veces cuando no estamos cumpliendo ese propósito o sirviendo a los demás, nos enfocamos tanto en nosotros mismos que empezamos a ver problemas donde no los hay, ¿no? A tener problemas con el hermano o con el vecino o con la familia. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en alcanzar ese propósito de servir a los demás. Si me acompañan nuevamente ahí a Efesios 4:11, ahí en nuestro texto dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Mira, eso es bien importante: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos que eso, ¿no? Que tenemos un propósito particular y que dentro de ese propósito es ayudar a los demás, y que cumpliendo ese propósito de ayudar a los demás estamos creciendo nosotros, y aparte estamos creciendo como iglesia, como un cuerpo en Cristo. Y no solo eso, esa es la manera en que nos lleva a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? No era algo súper espiritual de, me voy a ir al desierto a ayunar 40 días y Satanás te va a tentar. No, realmente era algo más sencillo. Mira, pues, si sirvo a mis hermanos, cumplo mi propósito, crezco, ellos crecen y la iglesia crece. Amén. Amén. Perdón. Por un lado vemos que nos trajo con un propósito específico, si somos apóstoles o profetas o ujieres o tocamos en la alabanza o líderes de estudio, ¿verdad? Al hacer nuestra función crecemos, ayudamos a los demás, comentaba ahorita, y de esa manera vamos además de identificar nuestro propósito, vamos a alcanzar ese crecimiento y esa meta. Y va a ser obviamente más llevadero, una relación más bonita con todos los que nos rodean, con la esposa, con los hijos, con la suegra, ¿verdad? Con el pastor, con los hermanos, con las hermanas de guardería, las que no te cuidaron bien a la criatura. Dice su palabra en Mateo 6:33, ¿me pueden acompañar? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Verdad? Aquí previamente en ese mismo pasaje viene hablando de las cosas que a veces uno busca para sí mismo, ¿no? Es que yo estoy buscando una mejor economía, ¿para qué? Pues para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor calidad de vida para mis hijos, en fin, ¿verdad? Dice, no, cuando tú buscas primeramente el reino, les comentaba de eso que pasó, o sea, sueños que yo ya me había olvidado, es más, así se los digo, sueños que a lo mejor eran guajiros, que ni siquiera soñaba. Yo la verdad dentro de la industria musical, pues sí, quería figurar, ser famoso, etc. Y jamás por mi mente pasó siquiera ser acreedor a un reconocimiento por los Latin Grammys. Me lo dieron, yo no me la podía creer, o sea, ni siquiera había pasado por mi mente eso. Entonces, y comento eso porque a veces Dios te va a dar esos sueños mucho más allá, o sea, multiplicados, mucho más allá de lo que tú mismo puedes hacer. Yo de pequeñito veía los premios, no sé, el Festival de Viña del Mar, no sé si aquí hay gente que lo ha llegado a ver. Yo lo veía, era un festival, como siempre me gustó la música desde pequeño, era un festival que a mí me llamaba la atención, y lo veía y veía ahí grandes artistas y demás. Igual, yo sin hacer nada, simplemente el año antepasado, una intérprete de mis canciones inscribió la canción, ella fue concursando como intérprete, yo como compositor, y estuvo ahí en este concurso, ¿verdad?, del Festival de Viña del Mar, y yo ni lo busqué, y también fue una canción que compuse mucho antes de llegar a Cristo, y es donde digo, canciones y sueños que yo ya había dejado en el olvido, Dios me los regresa, ¿no? Y multiplicados. La otra vez comentábamos eso de echar el pan sobre las aguas y al tiempo vendrá
así sucede con Dios. Cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, Dios te va a regresar esa bendición de maneras que tú ni te imaginas, ¿no? Así que podemos ver que cuando nos enfocamos en los demás y en atender el reino de Dios, realmente estamos, una, cumpliendo el propósito de Dios y dos, siendo bendecidos nosotros mismos. A diferencia de cuando estamos en nuestra zona de confort, que hablaba ahorita, que solo nos enfocamos en nosotros mismos, cuando vemos a los demás, muchas veces, te decía, es para ver sus errores y demás. Y en cambio ya cuando salimos de esa zona de confort dejamos todo eso, ¿no? Entonces podemos ver que realmente estamos teniendo un crecimiento y somos más bendecidos al dar esos pequeños pasos de salir de esa zona de confort, al identificar el propósito para que Dios nos trajo a esta iglesia. Simplemente tú estás sirviendo, estás de ujier, estás, no sé, contando la ofrenda, estás en guardería, estás en la alabanza, en cualquiera de los múltiples ministerios que podemos encontrar en la iglesia, pues bueno, ya estás alcanzando ese propósito, ¿verdad? Y que a veces uno dice, híjole, pues es que no sé si Dios me quiere usar más en este ministerio o en aquel. Bueno, ¿qué tal si te quiere usar en los dos, no? Alguien dijo, lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros, pero lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. Sí es cierto, yo hoy en día todavía me acuerdo de gente que me ha tendido la mano y gente, uno de ellos fue uno de mis tíos que ya tiene muchos años, que falleció hace como 15 años yo creo, pero él siempre fue una persona que me apoyaba, que me impulsaba a seguir estudiando, a buscar pues esos sueños, esas metas. Y él ya ni está, él ya tiene muchos años que se murió. Yo creo que ya es polvo por completo, ¿verdad? Y sabes, yo lo sigo recordando con mucho cariño porque siempre fue un gran apoyo para mí, no solo para mí, para mis primos, siempre fue una persona que daba y que se daba, ¿verdad? Y eso sucede, cosa que si pues a lo mejor él se hubiera enfocado nada más en sus cosas, pues ya murió y ahí quedó, ¿no? Pero no, cuando hacemos algo por los demás siempre queda esa semilla. Y te lo digo, a mí también me gusta ser así, ¿no? Con la gente que veo que está en necesidad y que no solamente es familia, ni familia en Cristo, a veces gente que ni sabemos, gente de la calle, pero que uno ve necesidad, corazón, o sea, Dios te toca el corazón porque te está diciendo ayuda a esa persona. Y entonces es eso, cuando servimos a los demás, al final los que ganamos somos nosotros mismos. Lewis Carroll, que fue un matemático y escritor británico de 1832, bueno, nació en 1832, decía, uno de los secretos profundos de la vida es que lo único que merece la pena hacer es lo que hacemos por los demás. Y es verdad, perdón, comentábamos eso, ¿no? Hace un momento. Si nos ponemos a ver la vida de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Pues se dio por completo, ¿verdad? Él no buscó precisamente nada de esto, riquezas, fama, fortuna, y que al final, pues sabemos que Satanás incluso lo tentó, ¿no? Le dijo, mira, si me sirves te voy a dar todos estos reinos. Mira, o sea, al final, pues es lo que de alguna manera podría incluir, pero no, o sea, lejos de buscar algo para sí mismo, buscó él darse a sí mismo, ¿no? Entonces es bien importante conocer esto. En lo personal, cuando me he enfocado en bendecir a los demás, Dios siempre me retribuye muchísimo más de lo que yo di. Les comentaba, a veces eso ha pasado, que algún familiar, algún hermano en Cristo, veo que está en necesidad, pues voy y lo bendigo, y no esperando que me lo regrese, o sea, lo bendigo. Y además es de manera inmediata siempre. Y ahora no te estoy diciendo, te estoy queriendo hablar de una fórmula de que miras esto y te va a pasar, no, ¿verdad? No creo que funcione así, pero a mí en lo personal siempre me ha pasado que yo bendigo a una persona y esa persona, y Dios me lo regresa, me lo retribuye
maneras que yo ni me esperaba, ¿no? A veces a mí me pagan por trimestre, por ejemplo, y puedo ser de bendición para alguien. Y luego, cuando llega el pago del trimestre, veo cantidades que digo, órale, pues no me lo esperaba, ¿no? Y siempre es así. Cuando yo bendigo a alguien, Dios siempre me retribuye. Amén. Comentábamos hace un ratito, muchas veces creemos que los grandes cambios requieren grandes sacrificios. Sin embargo, no siempre es así. Y no me refiero a que con lo poco ganamos mucho, pero me refiero a veces que con pequeños cambios de actitud, de compromiso, son los que traen grandes beneficios a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere aprender a tocar un instrumento, en vez de que se pase todo un día, las 24 horas del día ensayando, ¿verdad? Si esas 24 horas las distribuye en media hora diaria, va a haber un crecimiento más de hacer esos pequeños pasos de ensayar media hora diaria a querer tocar las 24 horas en un solo día. Y así pasa con nosotros, o sea, a veces no es de que te quieras chutar todo un libro en un solo día o media Biblia en una semana, ¿verdad? No, o sea, a veces simplemente léete tu porción diaria de escritura, qué sé yo, 2 capítulos, tú sabrás, ¿no? Hay muchos planes, ¿verdad? Hoy en día con las Biblias electrónicas hay muchos planes de lectura que a un año, que a medio año, que planes enfocados a diferentes temáticas, matrimoniales, finanzas, demás. Y es bueno mantener un plan de lectura porque son precisamente esos pequeños pasos que nos llevan a ese crecimiento. Lo mismo cuando tomamos retos de levantarnos a servir en la iglesia, ¿no? Ayudar a nuestro pastor, siendo partícipes y colaboradores pues en la obra de nuestro Señor, nos ayudan a crecer. Y en otras palabras, cuando nos estamos levantando para servir, al final nosotros somos los más bendecidos. Claro, es bendecida la persona a la que estamos sirviendo, ¿verdad? Qué padre, los hermanos que están en la alabanza, ahorita que estaban tocando las canciones, se pudo sentir la presencia de Dios, y es ahí donde te das cuenta que vale la pena todo el esfuerzo que los hermanos hacen, el venir a ensayar, el preparar la música, el mantener una vida de oración, porque pues también hay iglesias donde tienen grandes músicos pero que ni cristianos son, y sabes, no fluye igual la presencia de Dios. Y es una característica bien bonita de nuestro compañerismo, que no estamos buscando solamente el talento. Digo, qué padre cuando se juntan el talento y la disposición, ¿no? La parte espiritual, qué padre, también suceden grandes cosas, pero es más padre cuando la persona tiene esa disposición, esa voluntad, y ves cómo Dios lo está usando. Yo conozco a mi hermano Cristian desde hace muchísimos años, desde que era un adolescente, y pues en aquella época creo que no tocabas ningún instrumento, ¿verdad? Y ahora pues yo lo veo dirigiendo la alabanza, tocando la batería, tocando instrumentos, y es donde veo cómo Dios lo ha levantado, ¿no? Lo veo predicando, y es bien padre eso, ver cómo Dios ha traído un crecimiento a su vida, y yo sé que a la vida de cada uno de ustedes. ¿Y qué crees? Dios todavía quiere que sigamos creciendo, porque no paramos de crecer hasta que pues, vamos delante de la presencia de Dios, o al menos ese es el plan, para no caer en ese círculo vicioso de quedarnos estancados, de quedarnos en esa zona de confort, ¿verdad? En el libro que les comentaba, el pastor Gagiola comenta que él una vez le preguntó a un doctor que ya veía entrado en edad, ¿no? Que él a qué edad había dejado de estudiar, y se me sorprendió la respuesta que me dio el doctor. Me dijo que a la fecha él sigue estudiando y se sigue preparando. Dice, me hizo comprender que mientras uno esté vivo tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Él se refería quizás a la parte no solo cultural, quizás científica, quizás en su ramo, pero seguía teniendo un crecimiento, ¿verdad?, en su área. Así nosotros como cristianos debemos seguir teniendo ese crecimiento en todas las áreas espirituales. Con esto quiero entrar a mi tercer punto, son los frutos del crecimiento.
Si me pueden acompañar a Juan 15:4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vemos que si estamos plantados y unidos a Cristo es como vamos a traer ese fruto. Estaba viendo el proceso del crecimiento de un árbol de manzanas y veo que es toda una aventura. Porque primero, es plantar la semilla, esperar para que esa semilla un día se vuelva árbol. Es además como un proceso donde suceden muchos milagros, ¿no? Porque bien puede que no se dé, y lo mismo puede pasar con nosotros. Les comentaba, primero es elegir una buena semilla, primero que otra cosa, una buena semilla. No cualquier semilla sirve para plantar algún fruto. Hablando de un árbol de manzanas, tiene que ser una buena semilla. Esa semilla debe de tener la temperatura perfecta para que y la humedad perfecta para que pueda germinar. Una vez germinando, lo tienes que poner en una maceta. Digo, si tú estás llevando el proceso, ¿verdad? Lo tienes que poner en una maceta con buena tierra, que también esa maceta tenga buena tierra, que todo lo que implica tener buenos minerales, buena humedad, buena luz, etc. Y lo debes de poner también a una distancia no muy profunda para que pueda jalar los rayos del sol, pero tampoco tan superficial para que no la quemen los rayos del sol. Y debe de tener tierra suficiente para empezar a sacar sus raíces y demás. Posteriormente la puedes plantar en un lugar en el cual ese lugar también debe tener como características buena tierra, que mantenga la humedad, ¿verdad? Que le dé el sol. Y por ejemplo, si estamos dependiendo del área geográfica, como pues sabemos que hay ciertas áreas donde son más secas, ¿verdad? Sobre todo esas que son un poco más desérticas, pues entonces tú tienes que estar regando. Pero ya si no, que ya puedes entrar a un punto donde puedes dejar que ya la naturaleza siga su curso. Entonces es una cadena de varios milagros, porque tiene que estar como muy perfecto para que suceda. Y que obviamente, te estoy hablando si tú quieres hacer procesos más o menos así, pero obviamente Dios lo hace de manera natural, ¿verdad? Con todos esos árboles. Y te digo esto porque justo eso pasa con nosotros. Es una serie de varios milagros, que lo que nos va a llevar a ese crecimiento para poder un día dar ese fruto. De entrada, lo primero es estar bien plantado, que es plantado en Cristo Jesús. Y estando así, pues obviamente también la naturaleza espiritual hará el resto, ¿verdad? En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es ahí donde vemos que si no estamos bien juntitos de Cristo, donde estamos ahí un poquito separados, dice, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por estar pegados a Cristo, Él es el que va a dar su fruto a través de nosotros. Por último, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a extendernos a esa meta, extendernos dando esos pasos para llegar a esa meta que Cristo tiene para nosotros. Todos sabemos que esperamos en Cristo ese galardón de tener una vida, una eternidad en la vida, ¿no? Que es una eternidad con Él. Pero qué padre que no solamente fuimos transitorios y que Dios nos salvó y no pasó nada con nuestra vida y ya llegamos y ahí estamos en la eternidad. Qué padre si podemos dejar un legado, qué padre si podemos dejar una huella, ¿no? Que el día de mañana la gente pueda recordar que fue bendecida con nosotros. Le pongo a pensar en el pastor Wayman Mitchell, ¿no?
Yo creo que muchos de aquí a lo mejor ni siquiera tuvimos contacto personal con él. Sin embargo, gracias a la visión que él tuvo, pues el día de hoy tú y yo estamos en los pies de Cristo, ¿no? Digo, y seguramente pudiéramos haber llegado o no a los pies de Cristo. Sin embargo, específicamente yo sé que pude ser salvo porque alguien apostó por enviar una iglesia a la ciudad donde vivía, y ahí alguien me pudo predicar de la palabra de Dios. Que si se hubieran centrado en sí mismos, pues ni envían obras, y ese alguien pues ni predica ni nada, ¿no? Y así con cada uno de nosotros. Entonces, lo mismo nosotros podemos hacer cuando nos estamos extendiendo en el reino de Dios. Vamos a impactar la vida de los demás. Mira esta promesa que Dios nos da en Ezequiel 36:30. Puedes decir amén cuando estés ahí. Amén. Disculpa, ¿cuál es? Ezequiel 36:30. Dice: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ahorita comentaba mi hermano Mario, ¿no? De cuando él no estaba en Cristo, como incluso tuvo algunas batallas financieras, pero, y aprovecho para preguntarte, Mario, desde que estás en Cristo, ¿Dios te ha dejado algún día sin comer? Amén. Vemos esos grandes milagros, ¿no? Fuera de Cristo puede que incluso lleguemos a pasar circunstancias difíciles, pero sabes que estando en Cristo, Dios nunca te va a dejar. Que sea mi hermano Mario, así sean lentejas, así sea lo que sea, Dios nunca nos va a dejar, ¿no? Y digo, aquí hablando de alimento, pero esto para cualquier área, hablando de salud, hablando sí, de milagros financieros, hablando de, no sé, a lo mejor tú eres padre, quieres que tus hijos terminen una carrera, demás, todo eso Dios lo bendice cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que cuando avanzamos hacia la meta, todos ganamos, pero siempre los más beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Pareciera egoísta, pero no, porque realmente es por añadidura, ¿verdad? Y al final te decía, bueno, somos los más beneficiados porque empezamos a tener fruto en cada área de nuestras vidas. Y con este versículo quiero cerrar. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cuando nosotros estamos plantados y bien plantados en Cristo, veamos en otro versículo, vamos a dar fruto. Pero todos de los primeros frutos que vas a tener en tu vida son estos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y teniendo estos frutos, vienen todos los demás. Dar un aplauso a Cristo Jesús. Toda la alabanza, toda la honra, Jesús. Gracias, Señor. Te quiero invitar, hermano, a que inclines tu rostro.